Estados Unidos suspendió este martes todas sus actividades oficiales y todos los viajes de su personal a Mexicali por información sobre una amenaza. Los temas en Baja California, el gobierno estatal reforzó la seguridad en Mexicali tras la alerta de Estados Unidos que recomendó no visitar la capital. La orden llegó la noche del lunes desde el Consulado de Estados Unidos en Tijuana, la sede que atiende a Baja California, porque Mexicali no tiene representación consular propia. Ningún funcionario estadounidense podía moverse hacia esa ciudad fronteriza mientras durara la alerta. Cero detalles. Washington no dijo qué tipo de amenaza detectó, contra quién iba dirigida, ni en qué parte de la ciudad podría materializarse. Solo instruyó a sus ciudadanos a evitar edificios de gobierno, buscar refugio si ocurría un incidente y avisar a su familia si algo pasaba. ¿Por qué un solo aviso, sin un solo detalle público, alcanza para paralizar toda la actividad de un gobierno extranjero en una capital mexicana durante 24 horas completas? Esa pregunta no tiene respuesta todavía, pero la escala de la reacción ya dice algo. 5 días antes, en esa misma ciudad, autoridades mexicanas habían decomisado 120 kilos de pastillas de fentanilo, el equivalente a más de 4 millones de dosis, en una casa vinculada a una célula armada del cártel de Sinaloa. Nadie ha confirmado que las dos cosas estén conectadas, pero la coincidencia de fechas obliga a mirar hacia atrás para entender qué fuerzas se disputan Mexicali en este momento y por qué Washington decidió, de un día para otro, congelar toda su operación diplomática ahí. Baja California reaccionó de inmediato. La gobernadora Marina del Pilar Ávila ordenó reforzar los operativos de patrullaje en toda la capital del estado, y desde la madrugada del martes, elementos de la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Estatal y la Policía Municipal tomaron posiciones alrededor de edificios de gobierno. El general Laureano Carrillo, encargado de la seguridad estatal, explicó que las corporaciones ya trabajaban de forma coordinada dentro de una mesa permanente contra la violencia y que ese esquema simplemente se intensificó apenas se conoció la alerta estadounidense. Nadie salió a decir qué buscaban. La propia alerta pidió a los ciudadanos estadounidenses registrarse en un programa de viajero inteligente, llamar al 911 ante cualquier emergencia y usar la línea 089 para denuncias anónimas, las mismas instrucciones que Washington reservaba antes para zonas de riesgo elevado. Retrocedamos al miércoles anterior. Ese día, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció el cateo de una vivienda en el fraccionamiento Hacienda del Bosque, en Mexicali. Ahí, elementos de la Defensa, la Marina, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía aseguraron el fentanilo, además de un arma corta, un cargador y 2 vehículos, uno de ellos una motocicleta. La pista llegó de la propia DEA, que había compartido información de inteligencia sobre ese domicilio. El gobierno identificó a los dueños del inmueble como integrantes de los rusos, una célula armada que opera en el Valle de Mexicali y en San Luis Río Colorado, del lado de Sonora. Los rusos no nacieron ahí. Es el brazo de pistoleros que Ismael Zambada, el histórico jefe del cártel de Sinaloa, hoy preso en Estados Unidos, envió hace años a la frontera para disputarle territorio a los hijos de Joaquín Guzmán, conocidos como los Chapitos. Esa lealtad se forjó en batallas anteriores. Durante el llamado Culiacanazo de 2019, cuando el gobierno mexicano detuvo brevemente a Ovidio Guzmán y lo liberó horas después ante el despliegue armado de sus hombres, los rusos recibieron la orden de no intervenir. Esa decisión, tomada desde arriba, marcó el inicio de una desconfianza que nunca se cerró entre las dos facciones del mismo cártel. Un mes después de aquel episodio, sicarios de ambos bandos ya se enfrentaban abiertamente por el control de otras plazas, y esa misma lógica de guerra interna terminó extendiéndose hasta Baja California, donde los rusos fueron reubicados para sostener el negocio de la familia Zambada frente al avance de los hijos de Guzmán. Un solo hombre encabeza esa estructura desde hace más de una década. La DEA lo identifica como Juan José Ponce Félix, aunque también ha usado los nombres de Jesús Alexander Sánchez Félix y Miguel Ángel Gaxiola Quintero. Por información que lleve a su captura, el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de $5 millones. Sigue prófugo. Este no es un grupo que las autoridades hayan ignorado. En marzo, dentro de la llamada Operación Bacanora, elementos de la Defensa, la Guardia Nacional y la Fiscalía detuvieron a 12 integrantes de los rusos en revisiones simultáneas realizadas en Culiacán, Mexicali y San Luis Río Colorado, a partir de investigaciones iniciadas por la propia Guardia Nacional.
4 meses después, a finales de julio, otros 4 presuntos miembros de la célula fueron detenidos en Mexicali mientras circulaban en un vehículo que tenía reporte de robo en Estados Unidos. La estructura pierde gente y sigue operando. Suscríbete y cuéntame en los comentarios si crees que esta alerta en Mexicali está relacionada con la pelea entre los rusos y los chapitos, porque lo que sigue todavía no lo ha confirmado ninguna autoridad. Lo que está en pausa este martes va más allá de un aviso simbólico. Baja California mantiene desde hace años intercambio permanente de inteligencia con la DEA, el FBI, la Agencia de Investigaciones de Seguridad Interna, la aduana estadounidense, la patrulla fronteriza, alguaciles federales y la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Esa coordinación había dejado entre 2022 y julio de este año 266 detenciones en Mexicali realizadas junto con agencias de Estados Unidos. Un solo día sin esa maquinaria no la detiene por completo, pero sí interrumpe justo el tipo de intercambio que permitió ubicar la Casa de Hacienda del Bosque 5 días antes de esta alerta. Esta no es la primera vez que Washington congela sus operaciones en territorio mexicano por una amenaza sin detalles. El 5 de agosto, Estados Unidos había suspendido toda su actividad en Michoacán después de que inspectores del Departamento de Agricultura recibieran amenazas directas. Aquella suspensión detuvo por completo la certificación de embarques de aguacate hacia territorio estadounidense, un negocio que en el año anterior había representado más de $3.600 millones para productores mexicanos. México respondió desplegando a 1.557 elementos del Ejército y la Guardia Nacional para proteger rutas y empacadoras. La reapertura fue gradual. Empezó parcialmente el 8 de agosto en Uruapan, Tancítaro y Tacámbaro y se completó hasta el 13 de agosto, 8 días después del primer aviso. En Michoacán, además, hubo un actor que explicó rápido el impacto real de la suspensión. La Asociación de Empacadores de Aguacate confirmó de inmediato qué inspectores se habían retirado y qué embarques quedaban detenidos. En Mexicali no existe ese equivalente. Ninguna cámara empresarial, ninguna asociación fronteriza, ni ningún organismo binacional ha salido a precisar qué actividad concreta quedó suspendida más allá del comunicado oficial. Ese silencio adicional es parte de la historia. Ese antecedente cambia la lectura de lo que ocurre hoy en Mexicali. En Michoacán, Washington solo retiró a un grupo específico de funcionarios agrícolas y mantuvo el resto de su operación diplomática funcionando con normalidad. En Mexicali, la suspensión no distingue entre dependencias, alcanza a cualquier actividad y a cualquier viaje oficial hacia la ciudad completa. Una alerta total, no parcial. Eso es lo que realmente mide la gravedad del caso. No es un aviso sectorial contra un grupo de inspectores agrícolas. Es una orden que cubre a toda la representación estadounidense, algo que no ocurrió ni siquiera durante la crisis del aguacate. La presidenta Claudia Sheinbaum había cuestionado en agosto que Washington tomara este tipo de decisiones sin avisar primero a México. Sobre Michoacán, dijo que el gobierno estadounidense comunicó las amenazas contra sus inspectores después de haber suspendido ya las actividades sin coordinar antes con las autoridades mexicanas. En Mexicali se repite el mismo patrón. Estados Unidos actuó primero y explicó después, y lo que explicó fue mínimo. Hasta el cierre de esta información, ninguna dependencia mexicana ha señalado públicamente un origen para la amenaza actual. El gobierno de Baja California se ha limitado a decir que refuerza sus propios protocolos, sin confirmar ni descartar ninguna hipótesis sobre quién está detrás del aviso. Eso deja abierta la pregunta que de verdad importa para la ciudad: si el aviso surgió por una amenaza contra instalaciones de gobierno, contra el cruce fronterizo o contra personal específico. El tipo de respuesta necesaria cambia por completo, y ninguna autoridad ha aclarado cuál de esos escenarios enfrenta Mexicali en este momento. Ninguna hipótesis confirmada todavía. Mientras tanto, los rusos siguen operando en la misma franja fronteriza donde ocurrió el cateo. El grupo mantiene, según reportes de seguridad, una disputa activa contra los chapitos por el control de rutas de trasiego hacia Estados Unidos, y esa pelea interna del cártel de Sinaloa no se ha resuelto en la región. Ningún comunicado oficial ha vinculado de manera directa esa disputa con la amenaza que provocó la suspensión de este martes. Es una línea que las autoridades podrían investigar, pero que hasta ahora nadie ha confirmado. Tampoco existe información sobre nuevas detenciones derivadas del cateo del 20 de agosto. Las autoridades no han dicho si hubo arrestos en esa vivienda de Hacienda del Bosque, y el reporte oficial se limitó a describir el aseguramiento del fentanilo y de las armas encontradas ahí. Nadie sigue detenido por ese cateo. Esa ausencia deja sin resolver una pieza importante. Si el operativo solo aseguró droga y objetos, pero no capturó a nadie,
entonces quienes manejaban ese punto de distribución de los rusos siguen libres, posiblemente en la misma zona donde ahora se despliegan tropas mexicanas. En Michoacán, la crisis se resolvió después de una semana con inspecciones agrícolas reactivadas y una mesa binacional para prevenir repeticiones. En Mexicali, el desenlace todavía no llega. La suspensión estadounidense estaba fijada únicamente para este martes 25 de agosto, sin que Washington haya confirmado si la extenderá al miércoles. Esa fecha límite es la que de verdad importa ahora. Si el gobierno estadounidense levanta la suspensión conforme a lo anunciado, la señal sería que la amenaza detectada ya perdió vigencia o fue controlada. Si en cambio la extiende, eso confirmaría que la información que recibieron era más seria de lo que dejaron ver en el aviso original. En otros episodios similares, el propio gobierno estadounidense ha cerrado el ciclo con un segundo aviso que anuncia la reanudación de actividades, tal como ocurrió el 13 de agosto con Michoacán. Ese patrón sugiere que, si la amenaza en Mexicali pierde fuerza durante la noche, debería llegar un mensaje equivalente antes de que arranque la jornada del miércoles. Hasta el cierre de esta información, ese segundo aviso todavía no existe. Todo depende de mañana. 9 corporaciones distintas participan hoy en una sola mesa de coordinación en Mexicali. Sedena, Marina, Guardia Nacional, Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, Fiscalía General de la República, Fiscalía Estatal, Centro Nacional de Inteligencia y Policía Municipal reportan al mismo esquema que encabeza el general Carrillo, y ninguna de ellas ha señalado por separado un objetivo específico distinto al resto. Baja California, por su parte, ha dicho que mantendrá reforzados sus operativos de patrullaje independientemente de lo que resuelva Washington. El general Carrillo insistió en que la mesa de seguridad seguirá vigilando edificios públicos y puntos estratégicos de la ciudad mientras dure cualquier riesgo latente. Lo que sigue sin resolverse es la identidad de quien generó la amenaza. Ni el Departamento de Estado ni el Consulado en Tijuana han señalado a un grupo, una persona o una organización como responsable, y las autoridades mexicanas tampoco han presentado una línea de investigación propia sobre ese punto específico. 0 nombres, 0 responsables. El caso de Ponce Félix, alias El Ruso, sigue abierto en paralelo. Con una recompensa millonaria pendiente y sin ubicación conocida, su búsqueda continúa siendo uno de los objetivos declarados de la DEA en la franja fronteriza, donde ahora se concentran las fuerzas mexicanas. $5 millones por su captura. Esa cifra no ha cambiado desde que se ofreció, y ningún reporte reciente indica que las autoridades tengan pistas nuevas sobre su paradero. Mientras tanto, la estructura que él encabeza sigue disputando terreno en la misma región donde Washington detectó una amenaza sin nombre. La pregunta que queda para las próximas horas es simple. Si Estados Unidos retoma actividades este miércoles sin dar explicaciones adicionales, Mexicali habrá vivido una jornada de máxima tensión sin que nadie sepa jamás qué la provocó exactamente, tal como ocurrió parcialmente en Michoacán antes de que Sheinbaum forzara una explicación pública. Por ahora, la ciudad amaneció con retenes reforzados en avenidas principales, funcionarios estadounidenses fuera de la jugada por 24 horas, y una pregunta que ninguna autoridad, ni mexicana ni estadounidense, ha querido responder todavía. ¿Levantará Washington la suspensión este miércoles o la amenaza sigue vigente? Cuéntame qué crees en los comentarios y suscríbete para el siguiente capítulo de esta historia.